Momentito, por favor, estoy verificando porque me salen más los conectados que los registrados. Era un problema en la fórmula. Eso era. Bien. Vamos a retomar las diapositivas. Un momentito, por favor, que tengo algunas correcciones. Bueno, está bien. Voy a compartir. Bueno, nos habíamos quedado aquí y vamos a continuar estudiando la concepción genealógica de Michel Foucault. ¿Qué es la manera de realizar la historia? Es decir, para él, el historiador debe hacer un trabajo genealógico. Y es eso lo que hemos visto en la anterior clase. Ahora, ¿qué significa hacer un trabajo genealógico? Significa acudir a los archivos, sin duda, ¿no? Ver las fuentes primarias y desarrollar en el transcurso del tiempo, en la línea de tiempo, un conjunto de características propias del objeto de estudio hasta llegar al presente. Aquí, a ver un momentito, por favor, disculpen. Perdón, gracias. Les decía, aquí el primer tema que interesa es el tema del presente. Al genealogista lo que le importa es el presente. No le importa el pasado por erudición, es decir, conocimiento del pasado por sí mismo. Le importa el pasado en la medida que, gracias al conocimiento del pasado, puede comprender el presente. Es decir, el presente permite comprender la realidad en la que vive el historiador, y eso solo se logra gracias a la comprensión del pasado. El pasado sirve para comprender el presente, y en el decurso del pasado se advierten los grandes cambios que hubo y que constituyen la genealogía propiamente dicha del objeto de estudio. Por ejemplo, la genealogía de la prisión, la genealogía de la sexualidad, la genealogía de la medicina, etc. En esta diapositiva ustedes pueden ver varios objetos de estudio de
Foucault que él ha desarrollado en distintos libros. Es decir, en su libro, por ejemplo, Vigilar y Castigar, que tiene como subtítulo El nacimiento de la prisión, lo que está mostrando es precisamente eso, cómo surge la prisión moderna, la prisión que existe en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y que él es testigo de cómo funciona, qué finalidad tiene, etcétera. Entonces él desarrolla la genealogía de la prisión y en su libro Vigilar y Castigar ofrece una interpretación de cómo la prisión habría llegado a ser en su tiempo, en su presente, en su contexto espacial, habría llegado a ser lo que es. Y eso desde algunos momentos clave que permiten entender, comprender la genealogía de la prisión y el nacimiento de la prisión moderna, es decir, del modelo de prisión que existe en su presente. Lo propio se da respecto de la sexualidad, la psiquiatría, la medicina. Hay libros explícitamente dedicados a estos objetos. En otros casos no se da una ocupación en un libro específico, pero sin duda hay un desarrollo teórico genealógico. En el caso de la medicina, como he dicho, hay un libro que se llama El nacimiento de la clínica. Y ese libro es la genealogía de la medicina. En el caso de la locura, les había dicho, está su tesis doctoral, que se conoce, publicada en 2 volúmenes, Historia de la locura en la Edad Clásica, volumen 1, volumen 2. El caso de la sexualidad, ya hemos dicho, 3 volúmenes publicados en vida, uno publicado 30 años después, que titula más de 30, pero bueno, las confesiones de la carne. Entonces hay 4 volúmenes sobre la genealogía de la sexualidad. Hay otros temas que Foucault los ha desarrollado más en sus lecciones, es decir, en las clases que él impartía, especialmente en el Colegio de Francia, pero también en otras universidades de distintos países. A Estados Unidos viajó varias veces, dio varios seminarios y fue invitado a gran cantidad de países donde desarrolló muchos temas. En el Colegio de Francia desarrolló en los años 70 un conjunto de lecciones que después se publicaron con distintos nombres. Hay una publicación de sus clases sobre la genealogía del racismo que tiene precisamente ese título. Y es la recopilación de sus clases desarrolladas durante un año en una asignatura en el Colegio de Francia, creo que es el año 74. Y así hay también sobre otros temas. Aquí no están todos los temas que desarrolla Foucault, pero que muestran sus objetos de interés, que fueron objetos de estudio. El racismo está desarrollado entonces en varias secciones, son alrededor de 10 las lecciones, a veces son un poco más, y fueron publicadas por distintas editoriales que además hicieron las traducciones respectivas. Entonces tenemos ese otro objeto de estudio.
y también el enfoque genealógico del racismo, especialmente en sus lecciones publicadas con diferentes títulos, ¿no? En español, una traducción de la editorial La Piqueta se llama precisamente Genealogía del Racismo. Bueno, entonces tenemos diferentes objetos de estudio que Foucault los estudió, los profundizó, desarrolló varios contenidos y en cada caso muestran una ocupación detenida en ese objeto de estudio, comprendido en el presente. En el caso de sus lecciones vale la pena conocer que eran lecciones en las que Foucault a veces durante 3 horas leía lo que había escrito para esa clase. Una modalidad de dar clases en la universidad que se da efectivamente en el caso de pensadores, de filósofos de mucho relieve, ¿no? Ese docente no explica los conceptos, no usa la pizarra, no da lugar a un diálogo en cuanto expone los contenidos, sino solo después, cuando ha terminado de leer lo que escribió para esa clase. Entonces, son contenidos que fácilmente se puede publicar, porque ya están escritos. No es como en otros casos que, bueno, los estudiantes reunieron sus apuntes y pudieron publicar las lecciones de un gran docente. Ese es el caso, por ejemplo, de Hegel, ¿no? Muchos de sus libros comienzan con la palabra lecciones. Y eso significa que sus estudiantes reunieron sus apuntes, también en algunos casos vieron si el docente tenía algunos apuntes para impartir la clase y reunieron esos contenidos y los publicaron con el nombre de lecciones. Precisamente el libro sobre filosofía de la historia, que corresponde a Hegel, se llama Lecciones de Filosofía de la Historia Universal. Y solamente tiene unas 200 páginas, que es el texto redactado por Hegel mismo, y el resto, que son como 400 páginas, son los apuntes de los estudiantes que reunieron, y algunos se ocuparon de publicar reuniéndolos. En el caso de Foucault no es así. En el caso de Foucault, y bueno, también por el tiempo, las modalidades, daban pocas clases al año los docentes. Y eran clases largas, de, como digo, 3 horas, a veces un poco más. Y el docente leía lo que había escrito para esa clase. Y obviamente, de acuerdo al nombre de la asignatura, le daba a la clase un nombre también. Y ese nombre que tenía la clase era lo que el autor, que era el docente, leía texto. Es decir, comenzaba a leer y la lectura podía prolongarse unas 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y después daba lugar a algunas preguntas y obviamente o comentarios y algunas respuestas. En general, estas lecciones, que no son publicadas con el nombre de lecciones, sino simplemente con un título que le da el editor, por ejemplo, Genealogía del Racismo, y que trata sobre el racismo, son publicadas una después de la otra en orden cronológico. Es decir, hay alrededor de unas 10 clases al año, nada más. Un periodo, un año académico,
con la duración de 3 horas de una clase semanal. Incluso a veces, claro, se da una clase cada 15 días. Entonces, no es un sistema similar al nuestro, ¿no? Con una dedicación bastante intensiva, sino con la preparación de un texto que ha de ser leído por el docente, que es el autor, y que le va a llevar bastante tiempo y que todos toman apuntes de lo que está leyendo y que después, bueno, a veces después de fallecido el autor se publica. Ese es el caso de Foucault, ¿no? En vida publicó muchos libros, pero después de que murió, se publicaron más todavía que corresponden a sus lecciones. Y hay varios títulos de libros con las lecciones que han reunido los respectivos editores. Bueno, las conferencias, las clases en realidad que daba Foucault, que eran conferencias, que era lectura de sus textos, reunían a mucha gente, ¿no? Y 2, 3, 4 horas antes de la clase ya estaba llena el aula, estaba repletos los pasillos que daban acceso al aula, e instalaban altoparlantes para el patio e incluso para fuera de la universidad, porque había gente que no pudo entrar. Entonces eran bastante concurridas, masivas, y todos tenían gran expectativa. Y claro, Foucault gozaba especialmente en los años 70 y hasta los 80, de gran prestigio, expectativas por su pensamiento. Entonces, en ese contexto es que leía sus clases, que después fueron publicadas en libros con distintos títulos sobre estos objetos de estudio. Entonces, tenemos algunos objetos trabajados en libros de manera expresa: la prisión, la sexualidad, la medicina, la locura vinculada con la psiquiatría, en este libro que es Historia de la locura en la edad clásica, que es su tesis doctoral, publicada en 2 volúmenes. No tenía ese título la tesis, ¿no? Pero obviamente después él aceptó que se la publicara con ese título. Y otros temas han sido desarrollados en sus lecciones, según lo que informé, ¿no? Es decir, les mostré cómo eran las clases en el contexto de los años 70, 80, en el mundo intelectual francés. Aunque fue una personalidad mundial y muchas de sus lecciones corresponden a otros eventos, no clases, que dio en otros países. Es muy conocida, por ejemplo, la publicación que se llama La verdad y las formas jurídicas, que son 5 conferencias que dio en Río de Janeiro, me parece que era del año 72, o no tengo mucha seguridad, y que fueron lo mismo, ¿no? Exposiciones leídas por él de manera primicial, inéditos, textos inéditos, que nunca se publicaron, que él los sistematizó, que él los redactó y que finalmente él los leyó. Río de Janeiro, que, bueno, fíjense, también era invitado a otros continentes distintos del europeo y de Norteamérica. Entonces, ese tema, por ejemplo, la verdad y las formas jurídicas, ese título no ha sido puesto por Foucault. Él simplemente dio 5 conferencias, cada una con un título propio. Creo que fueron 5 días que estuvo en Río de Janeiro, cada día una conferencia, bueno, 5 días duró el evento, un seminario, y ahí desarrolló el tema de la
justicia, de la jurisprudencia, de la forma como la sociedad instituye las verdades para el desarrollo de la justicia como principio de regulación de la vida social. Entonces hay esos temas también, otros temas que ha desarrollado. Por ejemplo, hay un libro titulado Los anormales, que son lecciones también de Foucault en el Colegio de Francia, alrededor también de 10 lecciones publicadas y que las leyó de la manera como les explico. Entonces, hay muchos temas que él desarrolló. Hay otros temas o objetos de estudio, por ejemplo, la razón política, vinculado a esto también está, por ejemplo, el tema que se llama la gubernamentalidad, que es un neologismo que él desarrolló. Y bueno, otros contenidos como la razón política o el pastorado, que están desarrollados en artículos, particularmente uno se llama Omnes et Singulatim, que en latín significa totalización e individualización. Es un texto corto de unas 20 páginas, publicado en varias compilaciones y que habla sobre la genealogía de la razón política y particularmente del desarrollo de la democracia. Entonces ustedes pueden ver que aparte de los libros, aparte de las lecciones, también varios objetos de estudio han sido tratados y desarrollados por Foucault en artículos, en ensayos, en entrevistas donde se advierte sus propias posiciones, etc. El tema de las ciencias humanas, lo que podríamos llamar una genealogía de la epistemología, está específicamente desarrollado en las palabras y las cosas y también en la arqueología del saber, así se llaman dos libros muy conocidos escritos por Foucault. Bueno, perdón, cabe hacer algunas puntualizaciones, ¿no? Estos objetos de estudio comienzan, por decir así, con su origen, y aquí está marcado, ¿no? Hemos hablado de la sexualidad y cómo Foucault analiza el pensamiento, por ejemplo, de Aristóteles, los filósofos estoicos, como una ruptura con las ideas, la permisividad, la moral sexual que se tenía antes de Aristóteles, por ejemplo, en tiempo de Sócrates y de Platón, donde la homosexualidad, la pederastia eran bastante toleradas, eran hasta prácticas, diríamos, naturales, eran prácticas socialmente valoradas y que permitían la interacción entre las personas más cultivadas, los sabios y los jóvenes ricos. Entonces, ese mundo de la sexualidad del tiempo de Platón, que es también el tiempo, en parte, el tiempo de Aristóteles, después cambia, y cambia precisamente con la moral sexual de Aristóteles. Entonces, esa transición, esa ruptura, ese cambio que se da no solamente en las ideas, sino también en las prácticas, obviamente no es algo súbito, ¿no? Sigue un proceso y los autores continúan uno después del otro, ¿no? Glosando a Aristóteles, repitiendo que la sexualidad debe ser solo procreadora, el sexo solo se debe tener en el matrimonio para la procreación, y bueno, las variantes que aparecen en los distintos filósofos romanos, los estoicos y muchos otros que Foucault expone en libros, en 4 libros, particularmente en el segundo, ¿no? El segundo tomo, donde habla de
del desarrollo de estas ideas en el origen, es decir, el origen de la sexualidad moderna estaría en las ideas, por ejemplo, de Aristóteles y los estoicos sobre el sexo, sobre la mujer, sobre el placer, sobre la responsabilidad social del varón ciudadano, etcétera, etcétera. Es decir, la fundamentación de la vida privada relacionada con el sexo aparece en Aristóteles con características que se van a prolongar durante 2 milenios y medio, que van a llegar hasta la sociedad del siglo XX. En los otros casos no hay una referencia tan antigua, ¿no? La razón política sí, porque habla precisamente del pastorado y cómo es un concepto platónico el pastorado, perdón, que incluso apareció antes de Platón en otros autores, en que el político es visto como un pastor y los gobernados son su grey, es decir, su rebaño. Y hay varios contenidos referidos precisamente a esta supuesta relación de pastor-ovejas como una metáfora de la relación política. Entonces, este tema también se remonta a muy antiguo. Hay otros, en cambio, que ya no hacen referencia a Aristóteles, ya no hacen referencia a Platón, sino se limitan a un periodo y a un origen relativamente cercano al siglo XX. Es decir, como hemos visto, lo que le interesa a Foucault es comprender su presente. Quiere comprender cómo la prisión llegó a ser lo que es en 1970, 80, en un país como Francia, con una serie de particularidades institucionales, reglamentos, ideología, teoría, derecho penal, etcétera, etcétera, una gran cantidad de contenidos que hacen a la realidad de la prisión, y esa prisión dada en su tiempo, que además él visitaba. Él tenía un grupo que se llamaba el IGIP, Grupo de Investigación de las Prisiones, con otros intelectuales, otros escritores, sus amigos, que se dedicaban a visitar las prisiones. Y esa visita de las prisiones daba lugar a que ellos después escribieran en los periódicos, o les hicieran entrevistas y denunciaran problemas que habían encontrado en tal prisión, en tal ciudad francesa, y casos que también ellos denunciaban, por ejemplo, hacinamientos, retardación de justicia y otros temas explícitos de los casos que mostraban. Y además en este grupo había abogados que ofrecían asesoramiento, había otros intelectuales, psicólogos, etcétera, que podían también ayudar a los reclusos. Entonces era activismo político sin duda, pero que giraba también en torno a intelectuales, no eran solamente personas con ganas de actuar, sino intelectuales, escritores, filósofos, historiadores también, había varios, Foucault también entre ellos, que trataban los problemas de la prisión. Entonces esto nos muestra otra dimensión del trabajo intelectual. Primero, no le interesa el pasado por el pasado mismo, es decir, con un afán erudito de mostrar que es un experto, un conocedor eximio digamos, el siglo XVII en Francia o el siglo XVIII en Francia, o un tema más específico, por ejemplo, la medicina en Francia en el siglo XVIII. No es esa exquisitez académica lo que le motiva.
Lo que lo motiva y se investiga cómo era la medicina en el siglo XVIII en Francia, es para comprender cómo la medicina llegó a ser lo que es en el siglo XX, en su tiempo, en su contexto en Francia, en los años 70, 80 del siglo XX, comprendiendo su genealogía. Y si trata, por ejemplo, el tema del siglo XVIII, la medicina francesa en el siglo XVIII, eso está dado en relación con otros momentos anteriores y posteriores hasta llegar al presente. Entonces, llegar al presente para entender, para comprender de cómo ese presente se ha configurado como es. ¿Y qué cambios hubo y desde cuándo y en qué fecha o en qué momento hay que establecer el origen de la genealogía de la medicina o de la genealogía del racismo o de la genealogía de la psiquiatría, de la locura, etcétera? Entonces, fijar el momento es una tarea sumamente importante porque eso permite diseñar la genealogía propia de un objeto de estudio. Es decir, por ejemplo, el tema de la prisión es visto en 4 momentos que corresponden al suplicio, el castigo, la disciplina y la prisión propiamente dicha. Entonces eso aproximadamente durante 2 siglos, más de 2 siglos, 2 siglos y medio, hasta el momento que Foucault comprende, gracias a su propio trabajo, cómo y con qué transformaciones existiría la prisión francesa en 1980, por ejemplo, en Francia. Bueno, y lo propio de los demás objetos de estudio. Explicarse cómo se tienen ideas sobre las ciencias humanas, las humanidades en el siglo XX, también supone un trabajo genealógico que el origen ha de tener en el siglo XVI. La educación, la locura y la psiquiatría no se remontan mucho. No quiere decir que no haya habido educación o prácticas psiquiátricas, aunque el propio nombre es relativamente reciente, o concepciones de loco, digamos, en el contexto de la antigua Grecia, sí, pero para hacer la genealogía él no se remonta a eso porque no lo ve relevante, y él se remonta más al siglo XIX y expone cómo desde el siglo XIX, particularmente la psiquiatría y la educación, se habrían desarrollado, dando lugar a configurar las particularidades de la psiquiatría y la educación en su tiempo, en su sociedad, los años 80 del siglo XX en Francia. En el caso de la locura es más antiguo, fíjense, si bien es importante el siglo XIX, XVIII, la locura es, por decir así, genealogizada. El trabajo genealógico de Foucault respecto del tema de la locura comienza en el siglo XV, con lo que él llama en su tesis doctoral la nave de los locos. Es decir, cómo en el siglo XV había una concepción social de que los locos debían ser abandonados en un barco que surcaría los ríos, es decir, el río lo transportaría de una forma casi, diríamos, automática, sin que tengan un rumbo fijo, sin que tenga la nave un capitán que dirija la nave y que sea la autoridad, sino una cantidad de locos que además deberían ver la naturaleza, es decir, las plantas, los animales, y eso les curaría, como también los climas, y así
no atracaría ningún lugar porque ningún pueblo, ninguna población querría hacerse cargo de ese contingente, pero que sería una manera de tratar la locura, la nave de los locos, abandonados a ese navío, en ese navío, a que surca el río, y posiblemente que eso les mejoraría y les devolvería la razón, al menos parcialmente. Entonces, de eso, llegar, por ejemplo, a un hospital psiquiátrico en el siglo XX, llegar a la lobotomía, por ejemplo, que se practicaba de manera muy extendida, por ejemplo, en Estados Unidos, y que se suponía que trataba a enfermos mentales ya en una situación extrema. Llegar a esa situación hay que comprender el decurso de, por ejemplo, esta historia, la historia de la locura, la historia de la psiquiatría, y para eso siempre es necesario un punto de partida. Con el caso de la locura, el punto de partida es la nave de los locos. Bueno, y así los distintos objetos son genealogizados, por decir así, a partir de un momento, en una fecha y en un lugar. Obviamente, ese lugar es Europa, Francia en primera instancia, pero también, por ejemplo, en el caso de la prisión, abarca a estudios en Estados Unidos, en Canadá y otros continentes también, por ejemplo, países desarrollados como Australia, por ejemplo, aparte de los países europeos que son objeto de estudio, teniendo a Francia en primer lugar. Y por eso también las fechas en que comienza la genealogía varían respecto del objeto de estudio. La medicina, él la estudia desde el siglo XIV con lo que él llama la medicina de las especies, que es el primer momento y que consistía en establecer algunas pautas para comprender, para mejor tratar los males en la sociedad. Podría haberse remontado hasta Grecia, a Galeno, por ejemplo, a Hipócrates, pero no presta atención y él cree que para comprender la medicina de su tiempo, siglo XX, segunda mitad, década del 70, del 80, hay que hacer una genealogía desde la medicina de las especies hasta la anatomoclínica, así la llaman, ¿no? La anatomoclínica, que es la medicina que prevalece en el siglo XX y que tiene ciertas pautas de prioridad. Por ejemplo, en casos de salud pública, la autoridad política la tienen o la deberían tener los médicos, los salubristas, los especialistas en temas de la salud. Y eso, ¿cómo ha llegado a ser así? ¿Cómo se ha producido esto? El siglo XIV es el año, bueno, desde el 1500, sabemos que, bueno, aquí tampoco incluye, por ejemplo, la peste negra, ¿no? Que, bueno, el siglo XIV, perdón, del 1300 al 1400. Entonces sí, aquí también se incluye el tema de la peste negra, que como sabemos es a mediados del siglo XIV precisamente. Entonces la medicina de las especies está vinculada a, por ejemplo, las prácticas que se dieron en torno a la peste negra, la autoridad del facultativo, las ideas que se tenían sobre el tratamiento de las enfermedades,
las connotaciones de creencias, etcétera, y cómo desde ahí, desde ese escenario que es evidentemente pletórico de supersticiones, creencias y conocimiento vulgar, la medicina habría llegado hasta la anatomoclínica en el siglo XX, hasta mediados de la segunda mitad del siglo XX, es decir, 1935, 1980. Y ese proceso supone también hacer la genealogía de la medicina. Y así sobre los otros temas, en el caso del racismo, sus lecciones en el Colegio de Francia muestran particularmente cómo el racismo como teoría y como ideología habría servido de sustento, por ejemplo, para diferentes producciones intelectuales vinculadas con la guerra de las razas, vinculadas con las ideas sobre la democracia, aunque parezca un poco extraño, ¿no? Y los levantamientos populares. Y posteriormente el socialismo y finalmente el nazismo. Habría una misma matriz ideológica sobre la que se habrían construido estas ideologías. La ideología liberal de establecimiento de pautas como la igualdad y el derecho a la protesta y la impronta popular en, por ejemplo, la formulación de las leyes y posteriormente la concepción liberal que se apoyaba en estos movimientos populares de rechazo y de lucha contra regímenes oligárquicos o monárquicos, que evidentemente tienen una justificación diferente a la que da el liberalismo, la democracia, en torno a, por ejemplo, el origen del poder, el origen divino, la sanción divina que legaliza ideológicamente el poder. Y dentro de ese curso que se remonta precisamente a la Revolución Inglesa, al siglo XVII, como los antecedentes más antiguos de la democracia moderna, no está considerando, por ejemplo, la democracia ateniense del siglo IV, pero sí como pauta del racismo en esta genealogía, los movimientos de la Revolución Inglesa, los hechos que surgieron, los cambios constitucionales, la monarquía constitucional, etcétera, hasta llegar, por ejemplo, a mediados del siglo XX, en que termina el nazismo, termina siendo derrotado el nazismo. Y bueno, Foucault no vio la implosión de la Unión Soviética, murió antes, pero mostraba que había una misma matriz ideológica vinculada al racismo. Esto es muy interesante porque señala que también la democracia es racista, aunque pregone principios de igualdad, de similitud de la ciudadanía, etc. Bueno, y así podemos hacer un recuento de las genealogías escritas por Foucault, enseñadas por Foucault en sus lecciones, en sus entrevistas, y que muestran cómo él comprendía su tiempo, su presente, su realidad, una sociedad desarrollada, Francia, en los años 70 y 80, vista desde distintos puntos de vista, es decir, vista desde la temática de la sexualidad, la prisión, el racismo, la locura, la educación, etc.
Ahora bien, esto podría entenderse de una manera muy autónoma, ¿no? Ese es el otro contenido que cabe remarcar aquí. No es que hay que comprender de una manera aislada, ¿no? Es decir, por ejemplo, el siglo XIX o principios del siglo XX, hay ciertas características de todo esto que más o menos tienen algunas similitudes. Y en ese sentido, el trabajo del historiador, si bien es, podríamos decir, diacrónico, es decir, muestra la diacronía de los objetos de estudio, que esa es la genealogía, muestra también la sincronía. ¿Y eso qué significa? Que hay algunos momentos en que las características de varios objetos de estudio tienen algunas similitudes. Y en ese sentido, por ejemplo, se puede hablar de la edad clásica, que corresponde al siglo XVII, XVIII, y que tiene algunas características comunes para varios objetos de estudio. Entonces, el historiador, bueno, ese es un trabajo posterior, ¿no? El trabajo especializado del historiador en principio debe ser diacrónico, es decir, construir las genealogías para comprender una parte del presente del autor, del presente del investigador, del presente del historiador, que además ese tema le puede interesar. Ya hemos visto que Foucault y su grupo de investigación de las prisiones eran unos activistas que generaban mejores condiciones de vida de los internos en las prisiones. Pero también los otros temas no eran temas, por decir así, banales, sin importancia, sino que concernían también al yo del historiador. El ejemplo más claro es la sexualidad, ¿no? Les había dicho que Foucault escribió varias versiones, varios tomos, inclusive en alguna ocasión pensó escribir alrededor de 10 tomos sobre la historia de la sexualidad. Al final solo escribió 4, se publicaron 3 en vida y uno después de su muerte. Pero este no era un tema más. El racismo le importaba, sí, porque Francia era una sociedad racista, ¿no? Siempre ha sido, como en general las sociedades europeas. Y él, claro, se condolía del racismo que sufrían los emigrantes, por ejemplo. Él fue incluso detenido varias veces por la policía, durmió en la cárcel alguna vez, y bueno, porque protestaba al lado de los actores políticos. Entonces, está claro que le interesaba también el racismo, estaba en contra, hacía manifestaciones no solo intelectuales, sino activas, de activismo político contra el racismo. Y lo mismo de la sexualidad. La sexualidad le interesaba mucho, porque ustedes saben que él era homosexual, murió de SIDA, y comprender su yo, su identidad sexual, y comprenderla no como algo individual, sino como algo expresivo de su tiempo, de su contexto, era lo que le interesaba. Y por eso fue tan difícil que escribiera los 4 tomos, porque no se satisfacía con el resultado de su trabajo intelectual, que le concernía también personalmente. Entonces, está claro que al genealogista, que es la forma correcta de desarrollar la historia en su opinión, le interesa en primer lugar el presente y le interesa objetos de estudio que no son ajenos a su yo, a su situación, a su personalidad,
y que también le permiten explicarse a él mismo lo que la sociedad ha influido para que llegue a ser. Entonces, ese es el tema más cercano a la intimidad de Foucault, es decir, tratar la historia de la sexualidad. Pues no es como un científico que escribe la vida de las hormigas, sino alguien que al escribir la historia de la sexualidad y escribir 4 tomos y poner varias versiones y haber destruido varias versiones, después se satisface con lo que se publica porque le permite explicarse también él mismo lo que es, lo que prefiere, lo que hace. Entonces, fíjense que los temas tampoco son objeto de curiosidad. No es que tiene curiosidad y quiere saber cómo se desarrolla, por ejemplo, la prisión en París, en una cárcel X, etcétera, sino que se compromete políticamente, se compromete como activista político con su grupo creado por él, que ayudó, efectivamente ayudó a muchas personas, que hizo varias motivó varias reformas. En el caso de la educación también, Foucault fue rector de una universidad en Vincent. Y él como intelectual tuvo siempre mucho reconocimiento y desde joven ocupó cargos de agregado cultural, por ejemplo, en Suecia, en Polonia, agregado cultural de Francia, obviamente, ¿no? Y con ese prestigio, en algún momento lo nombraron rector de una universidad que él transformó inmediatamente en algo muy diferente a lo que normalmente son las universidades, ¿no? Que expresan, en su opinión y según su análisis, relaciones de poder. Él hizo una universidad sin carreras, sin materias, sin aulas. Los docentes tenían una interacción de igual a igual con los estudiantes. Y bueno, fue algo bastante innovativo, aunque no tuvo mayor prosecución. Es decir, pronto se vio la inviabilidad de seguir funcionando de esa manera. Si se puede llamar funcionar a eso, ¿no? Hablaban, se encontraban casualmente quienes lo hacían. Y bueno, eso podía considerarse una materia, una clase, pero no había registro de nada, tampoco había calificaciones, y bueno, tampoco tenía sentido otorgar títulos. Entonces, pese a la innovación de estas ideas, relativamente rápido terminaron por abandonarse. Es decir, abandonar esa forma de organización educativa. Bueno, les decía que los temas no son ajenos al interés individual del autor, del escritor, del historiador, del filósofo. Son temas que le conciernen y a veces pueden ser muy íntimos. El tema de la sexualidad pues es el más íntimo que pueda tener un historiador e investigar temas de la sexualidad y hacer la genealogía de la sexualidad, sin duda que es algo que le atañe también a él, su identidad, sus prácticas, sus ideas sobre el sexo, etc. Y por otra parte, no hay que pensar que hay una total autonomía de los objetos que son comprendidos en las respectivas genealogías. Si bien cada uno tiene la suya propia, la sexualidad se remonta al siglo IV, la educación más la trata desde el siglo XIX, especialmente con las escuelas de enseñanza mutua, que ese es el punto del origen. Siempre hay un punto de origen para comprender el desarrollo.
y ese punto de origen es muy preciso, ¿no? No es algo indefinido, sino es algo muy preciso, muy concreto, con ciertas características que se dan en algún momento, en algún lugar. Y bueno, si las genealogías que él realiza en sus libros, en sus lecciones, en sus artículos tienen diferentes fechas y remiten a orígenes en diferentes fechas, también hay un estudio sincrónico de lo que es el momento, y en ese sentido hay algunas características compartidas. Por ejemplo, en 1970, el mundo que él está tratando de comprender, que está tratando de visualizar en el decurso de las ideas, en el decurso de las prácticas, en el decurso de las formas del ser social, tienen diferentes características en cada uno de los objetos, pero también hay algunas similitudes. Y en ese sentido hay también el enfoque sincrónico, no solamente el enfoque diacrónico de la genealogía, sino el enfoque sincrónico también, que permite comprender una etapa, que permite comprender un momento, que permite visualizar una realidad en múltiples dimensiones, una realidad en múltiples aspectos. Bueno, y eso también permite ver nuevos temas, y esto que está dentro de este momento, dentro de este siglo, dentro de esta década o dentro de este medio siglo, etcétera, ¿qué otras características podemos estudiar que respalden lo que ya hasta ahora hemos visto? Se preguntaba, por ejemplo, y ahí surgían también puntualizaciones, surgían maneras, de alguna manera, pergeñadas previamente respecto de el recurso histórico y las relaciones entre las partes. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto algunos aspectos generales de la genealogía y cómo tiene relevancia para el historiador, es decir, para él el método genealógico que se debe desarrollar, que es el adecuado, permite hacer interpretaciones de la realidad del objeto de estudio hasta llegar a su presente, al presente del historiador. Ahora vamos a ver, como les había dicho, algunas particularidades de genealogías explícitas que él ha realizado. En primer lugar, la que está expuesta en este libro, que se llama Vigilar y Castigar, que es la genealogía de la prisión, aunque el subtítulo del libro es El nacimiento de la prisión. Sin embargo, antes yo quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna idea que querrían desarrollar mejor de lo visto hasta ahora sobre la genealogía de Foucault. Tienen la palabra. Bueno, si no hay preguntas, opiniones, continuamos. Bien, ¿qué significa hacer la genealogía? Vamos a ver con dos ejemplos. El ejemplo, en primer lugar, el tema de la prisión, desarrollado en este libro, Vigilar y Castigar. Creo que este libro también alguna docente lo usa. En Google Drive está el libro. También yo he hecho un resumen del libro, si quieren leerlo, es un resumen esquemático. Pueden conseguirlo en Google Drive también. Y también, bueno, estas diapositivas que van a contar ustedes cuando termine, que ya faltan pocos temas, ¿no? Foucault y Feyerabend, esos son los temas que faltan. Y de Foucault ya hemos visto bastante, ahora estamos avanzando, tal vez no acabemos
hoy, pero vamos a acabar la próxima semana. Entonces, si quieren profundizar, hay los libros que refiero en Google Drive. Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo de una genealogía realizada por Foucault que le interesa comprender su presente. Hemos hablado del EGIP, que es el Grupo de Investigación de las Prisiones, Foucault liderando un grupo de activistas intelectuales, escritores que denunciaban a otros profesionales, que visitaban las cárceles, que ayudaban a los reclusos, que les apoyaban de distinta manera, legalmente, psicológicamente, humanamente, económicamente, etc. Es decir, había este activismo que suponía la mejora de las condiciones de reclusión. Entonces, no era un deseo erudito de conocer la realidad simplemente, sino de transformarla. Ese es el sentido que tiene el trabajo genealógico, que en opinión de Foucault es diferente al trabajo tradicional del historiador, ¿no? El historiador aparece como alguien especialista en una época, en un contexto, digamos, del siglo de Luis XIV, el rey de Francia, que reinó varias décadas en el siglo XVIII, y que fue el rey Sol. Alguien puede ser un historiador especialista que haya escrito libros sobre ese periodo, sobre ese personaje, una biografía, etcétera. Pero eso es solo un conocimiento erudito que puede ser muy interesante, pero se acaba en eso, en la erudición. No es que está en contra Foucault de la erudición, él cree que el genealogista debe ser erudito, y lo dice, como hemos visto, ¿no? Es un trabajo erudito el de la genealogía. Pero aparte debe haber, y eso se ve claramente en este caso, algún tipo de práctica. En el tema de la sexualidad le interesaba él mismo, comprenderse él mismo, para también modular sus prácticas, ¿no? Se dice que se contagió de SIDA porque fue a los baños, a los saunas de este barrio Castro en San Francisco, que es un barrio de homosexuales y donde sus relaciones eran totalmente casuales, relaciones homosexuales en los baños de este barrio. Al parecer se habría contagiado ahí. Y tomar esas decisiones, ¿no? De ir o no ir, de, bueno, tener ciertas relaciones, eran parte también de su vida privada. Y él quería comprender eso, cómo decidió eso, cómo llegó a hacer lo que hacía, etc. Como también quería mejorar la vida de los reclusos, con su grupo de activistas condolidos por el sistema que los aplastaba a los reclusos, que los condenaba a penas extraordinariamente más pesadas y desproporcionadas de los delitos que a veces ni siquiera se daban por fallados, es decir, no se establecían los juicios en que se determinaba la culpabilidad del imputado, etc. Entonces, la comprensión de la genealogía no es erudita, sino que tiende siempre hacia la comprensión del presente. Les había dicho que a los años 70, 80, uno de los temas que más le interesaba a Foucault era precisamente el de la prisión, y eso se ve también por sus actuaciones en el grupo de investigación de las prisiones.
Hoy día no voy a leer la primera página, ni siquiera la primera página, pueden hacerlo también ustedes, pueden leer el primer párrafo de Vigilar y Castigar. Y así van a ver cómo, tal vez ya lo han hecho, cómo se advierte lo que Foucault está comenzando a realizar, que es la genealogía de la prisión. Se trata del suplicio de Damiens. Robert François Damiens es un convicto, un supliciado, parricida, que fue fehacientemente condenado por haber asesinado a su padre. Y la condena es esta, el suplicio, que no era solo el desmembramiento de Damiens por 4 caballos, sino un largo suplicio público, que lo vamos a ver por ser parricida en el contexto del absolutismo. Es lo que habría cometido para el saber de la época un regicidio simbólico, y el suplicio es una pena en un contexto de espectáculo, obviamente de espectáculo morboso, de espectáculo terrible, y que tiene injerencia sobre el cuerpo de Damiens, que genera terror entre los asistentes, entre el público, y claro, es un escarmiento anticipado gracias al terror, y se constituye en un reto político, en un rito político, es decir, una parafernalia de actos que consolidan el absolutismo, que generan terror y que muestra el poder absoluto del rey y hasta los extremos que puede llegar. Eso se da en un contexto, 1757, en que la Bastilla, por ejemplo, esta cárcel de la época de la nobleza francesa de Luis XIV, también existía obviamente y funcionaba en el estallido de la Revolución, expresa una realidad más importante que la Bastilla, que también tiene cierta relevancia, ¿no? La Bastilla, por ejemplo, no era solo una cárcel para delincuentes, digamos, para ladrones o para otros tipos de delincuentes, como puede ser un parricida, aunque el parricida había que supliciarlo, ¿no? No se podía dejar pasar. Si había un parricida, había evidencias que había cometido parricidio, había que supliciarlo. Entonces la prisión, encerrarlo indebidamente en la Bastilla, no era suficiente. Entonces el suplicio como expresión extrema del poder debía realizarse como condena al delito cometido. Entonces, este es el cuadro en el que entendemos cómo se ejercía el poder en un primer momento de la prisión. El suplicio de Damiens es 1757, la plaza de la Louvre en París, y se ve este cuadro al final, ¿no? Después de haberle hecho una sistemática y brutal tortura, queda ni siquiera su cuerpo reducido a los miembros, porque después se lo quema y sus cenizas son esparcidas. Entonces ese ejercicio del poder es el que permite comprender cómo va variando hasta llegar a la prisión de la segunda mitad del siglo XX, 1975, y que evidencia los cambios que hubo, las modificaciones que hubo. Y en ese sentido, Foucault establece lo que se llaman los momentos de saber y poder. Desde el suplicio, después el castigo, la disciplina
y finalmente la prisión. Esas son las características del desarrollo de la genealogía de la prisión. Como les digo, la próxima sesión vamos a profundizar un poco más en esto. Vamos a ver otra genealogía que es de la medicina y después, bueno, ahí termina nuestra comprensión de la genealogía como un método histórico. Entonces continuamos en esta diapositiva desde esta diapositiva la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Quisiera acabar unos 5 minutos antes porque tengo una reunión sobre una graduación en la carrera de historia. Los docentes me han pedido que sea esta hora, a las 9:30, y tengo que hacer la cita para convocar, suponer la invitación, etcétera. Cargo exige algunas tareas y bueno, yo trato de que no se cruce con mis clases ni tampoco con las clases de los docentes, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante por favor. Estoy dejando de compartir, vamos a continuar desde vigilar y castigar la próxima clase. Bueno, gracias, buenos días, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias.